Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 541, deberías ir. Ninguno de ellos había pensado en abandonar los territorios salvajes dictados por los humanos. Sabían que eran zonas salvajes llenas de peligros y preocupaciones para la mayoría de la gente. Había algunas aldeas más pequeñas a lo largo de las fronteras, pero era muy raro que alguien fuera a esos lugares a menos que fuera necesario. Había muchos espacios que estaban fuera de los límites debido a que habían surgido peligrosas mazmorras con bestias que eran demasiado difíciles de controlar. Muchas bestias y mazmorras como esa reclamaban grandes áreas del desierto por las que solo los domadores humanos más fuertes podían vagar. Lo mismo se decía de los espacios donde las mazmorras conectaban con otros mundos. Los elfos, enanos y algunas razas más habían aparecido en el desierto. Como forma de hacer las paces, los humanos habían abandonado esa tierra para que esas razas tuvieran una ciudad para ellos y mantuvieran relaciones. Era muy peligroso acercarse a ciertos lugares por el riesgo que conllevaba perturbar las relaciones con esas razas. Los enanos eran más avanzados tecnológicamente, pero carecían de experiencia con ciertas energías elementales y otras habilidades mágicas únicas. Sin embargo, estaban los elfos que estaban más en sintonía con las energías naturales en el aspecto elemental de las cosas. Sin embargo, era más probable que se opusieran a la tecnología y a las bestias de tipo energético basadas en el metal. Era un equilibrio difícil de lograr. Sin embargo, era muy importante saber que los materiales que el grupo tal vez nunca vería estarían en esos peligrosos parajes. Podían ir allí sin la preocupación de que familias fuertes se pelearan por los materiales, de que familias fuertes los aislaran, intentaran matarlos o los obligaran a servir a su familia. Esta era una forma de evitar todo eso mientras su grupo se hacía más fuerte. Creo que es la mejor idea. Tenemos que aprender a ser más duros. Mejorar la defensa de nuestras creencias para poder enfrentarnos a enemigos contra los que ni siquiera los señores de la ciudad pueden luchar. Clark sabía que era pedir demasiado. También comprendía que la familia Mane, que lo había presionado para que se hiciera más fuerte y le había ofrecido una mano en su peor momento, podría esperar que regresara. ¿Estás segura de que podemos con esto? La preocupación que Grace tenía parecía aumentar cuanto más pensaba en ello. Estos eran lugares en los que incluso los domadores más fuertes de su raza humana podían morir. Tendremos que hacerlo. Puedo forjar sin estar en una fragua. Ahora tengo las herramientas, mis compañeros pueden ayudar. No tenemos que preocuparnos por nada más que por los materiales. Debería poder empezar a fabricar armaduras. Aquí en Terra también puedo conseguir libros sobre cómo trabajar el cuero. Ralph tenía una muy buena idea. Estaba seguro de que hacer las cosas como necesitaban fortalecería enormemente su habilidad como herrero y en la batalla. Sería un entrenamiento de verdad. La supervivencia es la mejor manera de hacerse más fuerte. Brad apretó el puño mientras se aseguraba de que sería capaz de volverse más fuerte. Su objetivo era ser lo suficientemente fuerte para defender aquello en lo que creía. En ese momento, creía en sus amigos. Isa. ¿Qué te parece? María seguía pensando y notó que algunos del grupo la miraban. Pero ella quería escuchar primero lo que los demás tenían que decir. Soy un comerciante. Seré inútil sin algo que vender e información que encontrar. Así que aprenderé a luchar más que nada. Básicamente, vamos a emprender un viaje masivo de aprovisionamiento. Supongo que tendré muchas cosas y planos de bestias para vender. Isa se encogió de hombros. No le importaba salir, pero sentía que sería menos útil. La información que Isa siempre había obtenido mientras estaba en las ciudades había sido valiosa. Especialmente cuando se trataba de obtener los materiales que todos necesitaban cuando los necesitaban. En general, había sido de gran ayuda para el grupo. Ahora, no podría confiar en esas enseñanzas con las que creció. En cambio, se concentraría únicamente en su cuerpo único y en poder vincularse con sus bestias.
El golem de cristal perfecto, la oruga del viento, la bruja de invierno y el elemental Blazar serían su enfoque completo. Eso será bueno. Podría usar tu ayuda para investigar nuevas bestias que nunca hayamos visto antes. Ampliar nuestro conocimiento te ayudará en tus habilidades comerciales. Nos hará a todos mejores en lo que respecta al conocimiento material, el conocimiento de las bestias y la capacidad de venderlas todas. El apoyo de ella demostró que estaba segura de que simplemente ampliar su conocimiento iría más allá de lo que podrían hacer en el futuro. En ese sentido, debería ser aún más honesto. Es más que una habilidad especial para ver detalles o solo un poco. Si vamos a adentrarnos en este tipo de zonas salvajes, todos deberían saber que me reservo muchas cosas. No lo sé todo y no puedo explicarlo. Pero hay mucha información que puedo aprender con solo mirar las cosas. Clark salió y lo dijo con más franqueza que nunca. Sin mentiras ni edulcorantes. ¿Crees que no lo sabíamos? Estoy intentando convertirme en un explorador del grupo y aquí tú siempre sabes más que yo. Así que empieza a enseñarme lo que puedas. Gerald se burló un poco. Estaba seguro de que Clark siempre había visto más. Pero claramente había tenido cuidado de ser completamente honesto porque eso haría de Clark un caso aparte. Sí, sabemos que te escondes mucho. Pero eres la razón por la que todos hemos podido superar nuestros obstáculos. Si no hubieras intervenido cuando ese estudiante mayor nos molestaba, podría ser un montón de huesos que quedaron en algún lugar cuando una bestia me devoró. Así que me quedaré con lo que sea que tengas en marcha. Si el desierto es lo que es, entonces vamos por ese camino. Reese también estaba muy concentrado en lo que haría para hacerse más fuerte. Tenía confianza y eso era todo lo que dominaba. Entonces, el desierto parece la mejor idea. Todos estamos de acuerdo. Parece que nadie quiere ir por otro camino. Permanecer juntos ha sido la mejor apuesta para todos nosotros. Clark, eres nuestro líder y no te tomarás vacaciones en un futuro próximo. Entendido. María fue contundente, pero todos sintieron la calidez de sus palabras. En ese momento eran una familia, no solo un grupo de domadores que intentaban mantenerse unidos. Muy bien. Sé que todos ustedes son los mejores estudiantes que he tenido o que jamás he tenido. Así que tomen estos mapas, materiales, pociones y todo lo que necesiten. Sé que me estaré recuperando por un tiempo. Tengo mis propios amigos. Entren a Terra City, consigan lo que necesiten. Cuando salgan, les daré una dirección para ir. Deben visitar ciertas mazmorras que los ayudarán más. La profesora Wright también tenía algo que hacer. Tenía que asegurarse de poder apoyar a quien fuera necesario, especialmente si quería convertirse en la protectora que sus estudiantes necesitaban. Había recibido un duro golpe cuando se trató de invocar a su reina insecto. Por lo tanto, tenía que recuperarse de alguna manera de eso y al mismo tiempo llamar a algunos amigos para que la ayudaran a volverse un poco más fuerte. Sobre todo, necesitaba encaminar a sus estudiantes hacia aquellos que les enseñarían más. Gracias. Nos prepararemos lo mejor que podamos. Te prometo que cuando te volvamos a ver, no podrás reconocernos. Clark hizo esta promesa a todos y a sí mismo. Estaba seguro de que con su empuje, podrían crecer a pasos agigantados. Así era como habían ido creciendo cada vez más. Su empuje y sus situaciones únicas los habían llevado más lejos que cualquier otra persona de su edad. Entonces los veré a todos otro día. Creo que hay una cara familiar afuera. La profesora Wright regresó a su cama cuando alguien llamó a la puerta. Cuando Clark abrió la puerta, encontró a Purple y a su hermana menor esperándolos. Sus rostros estaban serios pero también relajados, ya que vieron que el grupo estaba a salvo. Buen momento. Estamos a punto de prepararnos para un viaje al desierto real. Vamos a estar fuera durante unos meses para fortalecernos lo suficiente para enfrentar a los cultistas y a los que están dentro de nuestras propias ciudades. Clark vio que los ojos de Purple brillaban. Era una clara señal de que estaba esperando esto. Entonces llegamos justo a tiempo, como dijiste. Mi familia te apoyará. Ya somos tus aliados y no daremos un paso atrás.
Todos en la ciudad de Terra habían oído hablar de las ciudades lunares y solares. La lucha contra el culto volverá a unir a todos. Este era un consenso cada vez mayor. Esta era también una piedra angular para unir a la gente. Capítulo 542. Elementos necesarios. Clark se encontró caminando al frente del grupo con Purple después de que se habían tomado un tiempo para ponerse al día y descansar. El tiempo que estuviste fuera no fue nada. Pensar que sucedieron tantas cosas. Purple sintió que las diferencias de tiempo en las mazmorras eran demasiado asombrosas. El misterio detrás de cómo todo estaba conectado es un misterio aún mayor. Créanme, ninguno de nosotros podría haber predicho lo que sucedería. Nuestras teorías sobre no ver a ningún miembro del culto después de escuchar que había problemas terminaron siendo que estaban buscando la mazmorra. Pensamos que estaríamos luchando contra los miembros del culto en la mazmorra. Lo siguiente que supimos fue que estábamos viendo caer 2 ciudades. Esto no enfureció a Clark menos ahora que cuando lo experimentó por primera vez. Sin embargo, ahora podía controlar mejor su ira que antes. Pudo recordar el momento y ver cómo reaccionó el primer segundo en que olió las llamas que cubrían la dañada ciudad solar. El olor a cosas quemadas parecía haberse quedado atrapado en su nariz mientras se encontraba a kilómetros de distancia. Incluso con la distancia, los sonidos y los olores todavía estaban atrapados en su cabeza. Pero eso podía deshacerse de ellos para centrarse en los problemas en cuestión. Vamos a reunir todo lo que necesitamos. Metales, comida, suministros para acampar, cristales de energía, todo lo que podamos conseguir, lo conseguiremos. Clark vio que Purple ya había comenzado a pensar en esto. Él y su familia tenían algo de peso que hacer valer. Podrían ayudar a Isa a conseguir mucho de lo que podrían necesitar en este momento. Hay almacenes de materiales que puedes necesitar para acampar en el desierto. Pero las otras cosas más específicas que necesitas pueden ser más difíciles. Como sabes, nuestra casa está bajo tierra. Está separada de muchas cosas que están sobre la tierra. Purple vio que Clark entendía exactamente lo que estaba diciendo. Eso significa que Terra City y todas las familias tienen suministros limitados a los que pueden renunciar. Solo pueden almacenar una cierta cantidad y dar una cierta cantidad antes de llegar a un límite en el que no puedan dar nada por miedo a quedarse sin ellos en caso de emergencia. Clark terminó el pensamiento y vio que Purple asintió con asentimiento. El entendimiento entre ellos era algo bueno. Muchas personas tenían problemas para entender por qué Terra City limitaba ciertos artículos y transacciones para sus comerciantes. Este hecho había dificultado las negociaciones en el pasado entre ciertas ciudades. Pero también le dio a Terra más poder para jugar contra otras. Podían limitar los bienes comercializados, por lo tanto, establecían reglas estrictas sobre cómo interactuar con los demás. Otro hecho más que les impedía lidiar con cierta corrupción a la que se enfrentaban otras ciudades. Todo lo que podamos conseguir es más de lo que tenemos ahora. Isa tiene muchas conexiones que usará para enviar comunicaciones a quienes necesitan saber. Esperamos volver a Nova en otros 6 meses. De esa manera podemos comenzar nuestro trabajo. Pero intentaremos conseguir algunos objetos únicos. Escuché que es posible conseguir un cristal de comunicación. Es caro, pero lo necesitaremos. Clark había oído hablar de un objeto así. Los cristales de comunicación eran tan raros que a menudo solo los utilizaban las figuras más importantes de cada ciudad. Requerían una gran cantidad de energía para enviar comunicaciones. Mensajes de voz a otro cristal de comunicación. El costo de la energía y el costo del cristal eran demasiado altos para que cualquier persona promedio los tuviera. Sin embargo, eran la razón por la que los señores de las ciudades mantenían el contacto. Eran la razón por la que muchas ciudades podían comunicarse y, al mismo tiempo, comprender los peligros que salían o llegaban a sus territorios. Estas comunicaciones salvaban vidas y, a menudo, solo se utilizaban para esa razón exacta. Si el grupo tenía uno, podían volver a llamarlo si comenzaba a suceder lo peor. No hay posibilidad de que el culto de la luna sangrienta se calme. Lo más probable es que empiecen a causar problemas después de una victoria. Entonces harán un gran movimiento. Terra City estará preparada.
Ya he comenzado a atraer más aliados con el vicedirector al lado de mi familia. Mantendré las promesas que hice. Purple fue muy directo con esto. Estaba seguro de que cualquier trabajo que hicieran, podrían usarlo para convertirse en un mejor modelo a seguir para todos en sus ciudades vecinas. Es bueno escuchar eso. Sé que cuando seamos más fuertes, podremos defender más de lo que defendemos ahora. Ya sabemos que el resurgimiento del culto de la luna de sangre comenzará a unir a la gente. Pero eso se hace por miedo. Cuando seamos lo suficientemente fuertes, acabaremos con ese miedo y con aquellos que intentan usarlo para su propio beneficio. Clark tenía esto grabado en su alma. Purple sintió que era cierto y solo asintió. El silencio que compartieron los dos fue más de lo que las palabras podían expresar. Purple tenía un respeto total por Clark debido a su fuerza. Los dos habían luchado y Purple había sentido cada impulso por mejorar en cada golpe que habían dado. Sus objetivos de ser más fuertes y representar a sus hogares eran solo los pilares para construir un verdadero vínculo que se destacaría más que la mayoría en el gran esquema de las cosas. Puede que ustedes dos estén hablando de lo que necesitamos, pero deberían saber que vamos a necesitar mucho más de lo que creen. Entre ella y yo, pudimos elegir hierbas, suministros vivos y algunas otras cosas únicas de las que necesitaremos varias. Podemos encargarnos de la mayoría sin reemplazos, pero los artículos más pequeños que son de un solo uso necesitarán varios. Isa se acercó cuando notó que las dos habían dejado de hablar. El paseo por Terra fue muy diferente al anterior. Habían bajado fácilmente en ascensor. Los carros que tomaron estaban muy vigilados. Clark vio múltiples bestias de tipo terrestre por todas partes trabajando con guardias. El cierre era mucho más estricto. Por lo que pudieron ver, solo las cuevas más profundas se habían inundado. El agua se había detenido lo suficientemente pronto como para que la ciudad no se viera amenazada en absoluto. Algunas bestias habían huido de las cuevas, lo que había traído más guardias para luchar contra ellas. La afluencia de materiales había servido para abastecer la ciudad. Pero, sobre todo, los guardias habían podido prepararse antes. Ahora que habían estado activos, simplemente intensificaron su protección detallada de las cuevas, las fronteras y todo lo que fuera posible alrededor de la ciudad. Esto hizo que las personas que vivían dentro de la ciudad estuvieran un poco más relajadas, pero también resaltó las preocupaciones que tenían. Por lo tanto, algunas atmósferas sombrías se reflejaban claramente en los rostros y el aire alrededor de la gente de Terra. Logré unirme a algunos grupos de exploración gracias a la fuerza de mi familia. También usé mi título como el más fuerte de primer año en la ciudad para salir. Luché contra algunos oponentes dentro de las cuevas junto a los guardias. Pude ver cómo algunos de ellos luchan con bestias como si fueran una extensión de sí mismos. No conseguiré otra bestia, pero ahora veo más valor en el trabajo en equipo que antes. Purple sorprendió a Clark al decir esto. Significaba que Purple trabajaría más de cerca con gente poderosa en general. Es por eso que nos quedamos todos juntos. Las pérdidas que sufriremos al separarnos son mayores. Nos hacemos más fuertes unos a otros y podemos obligarnos a trabajar en nuestras debilidades mientras estamos cubiertos. Individualmente creceremos de manera diferente, pero perderemos aspectos valiosos. Clark estuvo de acuerdo con esto ya que todos habían tomado las mismas decisiones. Una cosa que vamos a necesitar son libros, eso es todo. Sobre marroquinería, alquimia, herrería, curación, cualquier cosa de la que puedas conseguirnos copias. No deberían ser tan difíciles de conseguir, ya que no son cosas individuales. Son copias. Ralph intervino y vio que Púrpura estaba un poco confundido, pero también había entendido algo. ¿Qué? No puedo dejar que lo olvides mientras te sientas aquí y parloteas. Ralph se burló un poco de Clark. Sí, tiene razón. Necesitamos esas cosas para que podamos empezar a hacernos más fuertes en esos aspectos también. Purple debería poder conseguir exactamente esas cosas usando su autoridad y nosotros podemos pagarle. Isa estaba segura de que también podría encontrar esas cosas. Pero también sabía que no sería tan rápido como ella quería. La familia de Purple se movería más rápido. Eso es algo fácil de cumplir.
Podemos encontrar fácilmente conocimiento para todos ustedes. Yo también estaba recopilando cosas. Estilos de lucha sin armas específicamente. Pero también les pediré a todos ustedes conocimiento. Purple estaba buscando crear un estilo para sí mismo. Un estilo de lucha que pudiera contrarrestar todo tipo de armas. Entonces te diremos lo que podamos. Cuando te vuelva a ver, estoy seguro de que tendrás un nuevo estilo para mostrar. Clark estaba contento de compartir esto con Purple. Con gusto vería a Purple volverse mucho más fuerte. Capítulo 543, Revistas antiguas. Purple parecía tener otras cosas que hacer. Finalmente se separaron después de que Clark y él hablaron un poco más. Dado que el grupo de Clark tenía permiso total para estar dentro de la ciudad y moverse como cualquier otra persona, no había ninguna razón para que necesitaran que un ciudadano de la ciudad se moviera con ellos. Por lo tanto, Clark y el grupo continuaron su camino. Pasó un momento antes de que se separaran para reunir lo que necesitaban. Todos sabían lo que necesitarían individualmente y como grupo. Clark terminó con la respectiva tarea de reunir los libros necesarios para todos. Parecía una tarea pequeña, pero cuando logró llegar al edificio del archivo de la ciudad de Terra, se sintió perdido. Los registros eran importantes para cualquier ciudad. Las bibliotecas, los depósitos de conocimiento y los archivos tenían un gran valor. La razón por la que los archivos de Terra City eran muy importantes era simple: contenían registros de muchos sistemas de cuevas subterráneas. Pero también contenían muchas otras cosas. Bienvenidos a los archivos. Por favor, presenten su identificación y permítanos entregarles cualquier documento que necesiten completar para ver ciertos artículos. La mujer que recibió a Clark tenía muy buenos modales. Claramente conocía su trabajo y estaba lista para hacer que las cosas avanzaran de manera eficiente. Esta era también una de sus principales responsabilidades: garantizar que todos los registros se almacenaran correctamente. Era evidente que se enorgullecía de cuidar estos libros, mapas y todo lo relacionado con los archivos. Soy Clark de Nova, y estoy aquí con el obsequio familiar de mi amigo Purple. Necesito copias de ciertos volúmenes y pagaré las tarifas correspondientes. No necesito mapas ni información histórica, pero me gustaría ver los libros que hay aquí para poder aprender de ellos. Es mejor tener la mente abierta cuando uno se adentra en un desierto inexplorado. La rapidez de Clark fue apreciada, ya que algunas personas acudían a los archivos en busca de géneros muy específicos o extraños. No todo era fácil de encontrar. Bueno, podemos hacer que todo sea guiado como desees. Tu anillo espacial tenía una identificación que coincide con tu afirmación y puedo ver por las medallas que tienes que también coincide. Ahora, ¿hay alguna información específica sobre la naturaleza que te gustaría antes de que vayamos a la sección de libros copiados? La mujer conocía claramente su posición y sabía que los libros copiados eran la principal fuente de ingresos para el crecimiento del archivo. Pero no dejó que eso la mantuviera concentrada en vender las copias. Necesito saber todo lo que pueda sobre la naturaleza salvaje. No sobre las áreas salvajes controladas con senderos y dentro de los territorios de las ciudades. Necesito saber sobre la naturaleza salvaje que está más allá de todo eso. La naturaleza salvaje del reino que nadie controla. La mujer se quedó paralizada. No estaba segura de haber escuchado bien. Especialmente porque nunca había tenido a alguien tan joven como él pidiendo tal información. Normalmente eran domadores mayores y mucho más fuertes. Este tipo de información no está reservada para ninguna clientela específica. Sin embargo, ¿está segura de qué es el tipo de información que desea? Era una pregunta extraña que nadie haría normalmente, pero estaba segura de que podía proporcionar lo que necesitaban. Sí, estoy muy interesado, ya que me aventuraré en estas áreas silvestres. Mi grupo las utilizará, al igual que mi mentor y algunos otros, para poder crecer. Confiamos en sobrevivir allí. Te aseguro que estoy aquí por una buena razón. El conocimiento que tienes aquí será muy importante para mí. Clark hizo todo lo posible para que la mujer a cargo de los archivos se sintiera en paz con esto. De ninguna manera sentiría que no le proporcionó la información que necesitaba. Entonces, síganme.
Esta es una sección de la biblioteca de archivos que rara vez se utiliza. Los libros a la venta están a su derecha. Siéntanse libres de buscarlos cuando lo necesiten. Me aseguraré de que paguen y de que tengan las copias completas cuando se vayan. La información que se encuentra en los estantes de la izquierda es histórica, pero todo este estante es la investigación recopilada en las profundidades del desierto. El estante que le presentaron a Clark era viejo. Muy viejo. Los libros estaban claramente descuidados y algunos de ellos incluso habían sido copiados nuevamente, ya que habían comenzado a degradarse con el tiempo. Ese era simplemente el costo del tiempo dentro de un archivo. No todos los libros estaban hechos para durar de la misma manera que los libros de hoy en día. Incluso entonces, algunos de ellos estaban hechos con materiales únicos para que no se quemaran si ocurría un incendio o una inundación. Los libros también tenían una tapa más gruesa que muchos otros. Eran diarios de exploración. Eran los registros de personas que habían ido a buscar ciertas cosas en las profundidades de la naturaleza o simplemente para inmortalizarse en esa exploración. Gracias por tu ayuda. Estaré aquí un rato leyendo. Clark observó a la mujer alejarse. Era evidente que tenía algunas preocupaciones, ya que personas tan jóvenes como él nunca investigarían esto. Sin embargo, Clark no tenía ningún motivo para contarle a ella su negocio o el del grupo. Los primeros libros explicaban la Tierra y el lugar donde se encontraban ciertas áreas silvestres profundas. Estos se diferenciaban en que mencionaban lugares a los que los humanos no podían viajar normalmente, principalmente debido a las bestias que viven allí. En concreto, las cadenas montañosas al norte de la ciudad Neville eran un desierto profundo al que nadie podía ni siquiera pensar en aventurarse de forma segura. El entorno era demasiado traicionero, demasiado frío, demasiado peligroso para que alguien fuera, ya que las bestias que vivían allí se sentían como en casa, capaces de cazar todo lo que veían. Las limitaciones del entorno eran las mismas en los océanos abiertos que pasaban por las islas donde vivían otros y donde se encontraba la Academia Marina Celestial. Este lugar era el lugar donde habitaban bestias más grandes que podían tragarse barcos enteros. O bestias que se mantenían alejadas de la Tierra durante toda su vida y atacaban a cualquier cosa o a cualquier persona. Técnicamente, lo mismo podría decirse de las nubes más altas del cielo. Mucha gente no se aventuraría demasiado alto ni a salir al cielo abierto porque allí podrían vivir bestias que nunca llegan a la tierra ni al mar. Todas estas eran zonas silvestres fáciles de ver. Pero el desierto en el que se centraba Clark estaba más cerca de Nova de lo que muchos esperarían. Era un lugar cerca del bosque al que muchos no irían. Era simplemente porque el bosque tenía muchas plantas tóxicas a medida que se convertía en una jungla. También bordeaba los límites de donde ciertas bestias tenían sus hogares. Territorios de larga data que los humanos permitieron porque era mejor tener una bestia poderosa gobernando que tener a muchos luchando por el poder y causando peligros a Nova. Twis era similar en todas las ciudades. Preferían tener bestias fuertes con un territorio que muchas sin uno. Simplemente eran más inteligentes a la hora de establecer límites. En el peor de los casos, siempre podían derrotar a las bestias más fuertes con los domadores más fuertes. Pero eso rara vez era necesario. Cuando Clark se centró en los registros de los bosques más grandes y las canciones, notó que los libros copiados estaban en volúmenes, más organizados que la mayoría. Eso le hizo pensar que traer a ella podría haber sido la mejor opción. Desafortunadamente, se había quedado con Isa para que pudieran registrar todo lo que Isa necesitaba comprar y marcar cosas de la lista. Registros de la violenta jungla. Clark murmuró los títulos de los volúmenes que encontró. Los libros estaban bien escritos y eran claros. Estaban separados en múltiples excursiones para explorar esta violenta jungla. Eso significaba que cada diario había sido del mismo sobreviviente que exploraba la frontera cerca de Nova City. Algo bueno. Búsqueda repentina, verdaderamente violenta. Requisito, leer los 10 volúmenes del viaje del explorador errante a la jungla violenta. Recompensa, aumento permanente de la velocidad y comprensión lectora. La misión parecía extraña para una misión repentina. Sin embargo, Clark no la menospreció. Un aumento permanente en su velocidad de lectura y comprensión podría ayudarlo de por vida.
No importa cuán pequeño fuera el aumento, era algo muy bueno. Lo que no entendió fue que la jungla violenta estaba entre comillas y que la misión tenía un título con una pregunta. Eso significaba que tendría que aprender más sobre esa jungla violenta para poder averiguar si había algo más. Al examinar el primer volumen, descubrió que toda la primera entrada era una explicación de por qué se iba a realizar la investigación, por qué un equipo iba a un lugar tan salvaje, pero también afirmaba que había razones para ir. Debbie, Krim, Schai, si ustedes tres quieren salir y leer también, son bienvenidos. Tenemos mucho que aprender. Clark no dudaba de su inteligencia. Todos habían aprendido mucho de sus vínculos con él, al igual que él de ellos. Podían leer con facilidad lo suficientemente bien como para comprender algunas cosas decentes. Debbie más que los otros dos, pero lo suficiente como para tener su propia curiosidad. Capítulo 544, Lecciones de la naturaleza. Diario del desierto, nota 1. El primer avance hacia la jungla resultó ridículo. Apenas 5 pasos más adelante, descubrimos una planta violeta y verde que podía extender lianas para atraer a la presa hacia su boca. A Ayud se le ha llamado el lanzador de trampas, pero creo que monstruo es un nombre más adecuado para esta bestia. Perdimos 5 hombres antes de que volviera a descender al suelo. Ahora debemos esperar otro día y avanzar hacia un lugar más seguro. Afortunadamente, las bestias de tipo vegetal nunca salen de noche sin una buena razón. Necesita la luz del sol como cualquier planta suele necesitarla. La primera entrada fue exactamente como Clark esperaba, ya que el lugar era más profundo y tenía más peligros. Aunque fue breve, demostró que incluso cruzar la línea imaginaria hacia el interior del lugar era suficiente para causar algún problema. Las cosas no serían seguras en absoluto. Sus ojos seguían recorriendo las páginas mientras se preguntaba qué más podría haber allí. Cuando logró avanzar unas cuantas páginas, se sorprendió al ver los saltos que daban para explorar más. Marcos 7. Logramos llegar a la 7ª milla de nuestro viaje. Además de evitar los arroyos debido a las sanguijuelas que los devoraban, logramos evitar una gran sección podrida de la jungla. Parece ser el hogar de una bestia que puede controlar los hongos putrefactos. Muy peligroso. Durante nuestros viajes, descubrimos el primer tesoro. Aunque solo sea una flor de amapolas rojas, ya conocemos sus grandes usos. El efecto analgésico y de recuperación de la resistencia que proporcionan cuando se hierven como té es excelente. El tinte rojo para el que también se pueden utilizar es una ventaja adicional. A Clark le pareció que las entradas eran en su mayoría así, todos los aspectos, hierbas, bestias y terrenos enumerados. Además, este era solo el primero de 10 diarios. Debbie ya estaba señalando lo que parecía ser información importante sobre las bestias. Estaba claro que su atención se centraba en las que podrían ocultarse de la vista de todos. Marcos 36. Hoy hemos perdido a 4 hombres. Hemos descubierto la bestia más molesta a la que nos hemos enfrentado hasta ahora. El gato acosador es una bestia similar a un puma o a un leopardo grande. El tamaño que tiene haría creer a cualquiera que es ruidoso. Desafortunadamente, es excepcionalmente silencioso. Tiene un tipo oscuro y tierra. Le gusta esconderse en el suelo y luego salir lentamente del suelo y meterse en las sombras. Gracias a estas habilidades, el gato acosador logró matar a 4 personas antes de que pudiéramos atraparlo y examinarlo. Todos los cuerpos fueron enterrados para que se diera un festín más tarde. Afortunadamente, recuperamos sus cuerpos y nos retiramos para dejarlos para sus familias. Esta es una tarea peligrosa que no se puede olvidar. Este fue un buen hallazgo. El gato acosador es una de las muchas bestias a las que podríamos enfrentarnos. Como puede esconderse en las sombras y en el suelo, podríamos tener problemas con él. Especialmente porque es más grande. Clark observó cómo Debbie giraba un poco en el aire. Fue genial escuchar el elogio. Cuando Krim emitió un suave gruñido para llamar la atención de Clark, este se movió para revisar la página en la que estaba Krim. Marcos 73. Hoy soy el último que queda con vida. Logré escapar de lo que cualquiera podría llamar malvado o un monstruo.
La bestia estaba hecha de múltiples escamas translúcidas e incluso tenía algo de musgo creciendo en su cuerpo. Esa fue la única razón por la que la vi y logré escapar. Cualquiera que diga que las bestias de tipo elemental de luz son todas amables es un tonto. La serpiente de escamas transparentes es una bestia que puede crecer mucho más de lo que sabíamos. Puede tragarse fácilmente a varios hombres a la vez. También usa la luz que la rodea para cegar a sus presas. Tanto es así que toda la sección de la jungla quedó cegada. Algunas bestias también fueron atrapadas. En mi ceguera, tuve suerte de escapar de las fauces de la serpiente de escamas transparentes que me seguían. Sin embargo, los demás no tuvieron tanta suerte. Incluso ahora, todavía puedo decir que la bestia está cerca. Es un monstruo en términos de fuerza y comida. No había forma de que yo derrotara a las bestias que estaban cerca o que me perseguían. Retirarme era la única opción hoy. Mañana necesitaré reunir más hombres o de lo contrario esto fracasará. Pero es necesario llegar a una de las enormes mazmorras que se cree que están dentro de la jungla. No habrá otra forma de descubrir la fuente del poder de la mazmorra. Esto despertó el interés de Clark. No había visto ninguna mención de cómo una mazmorra ganaba fuerza, y mucho menos algo relacionado. Muchos de los libros del mundo y en manos de los humanos tenían teorías. Muchas otras razas también creían que las mazmorras fueron creadas por dioses u otros seres poderosos. Clark tenía una idea de esto: algún dios de la creación o la existencia que le permitió tener un sistema. Tenía sentido que este mismo ser tuviera algo que ver con las mazmorras. Pero esa no era suficiente información. Marcos 92. Lo hemos logrado. Un gran claro donde todo es extrañamente plano. El monumento de piedra en el centro. Al principio pensé que había sido construido por manos humanas hasta que vi los diversos cristales y runas desconocidas talladas en su interior. Ahora entiendo que era una mazmorra creada por un poder que no puedo comprender. El tamaño también es mayor. Las runas y los cristales parecen ser algo que absorbe la energía de todo lo que lo rodea. Es por eso que el área alrededor de este monumento no está llena de árboles y bestias. Incluso yo puedo sentir que parte de mi energía abandona mi cuerpo. Pero eso no me hace daño. Es una pequeña cantidad que se pierde naturalmente a lo largo del día. Cuanto más miro, más sé que se trata de una mazmorra más grande que nunca hemos visto. Pero antes de que pudiera hacer nada, se escuchó un estruendo que provenía de la mazmorra. Se podían escuchar a muchas bestias aullando o gruñendo. El mundo dentro de esta mazmorra debe ser más grande y estar lleno de batallas. No podemos entrar. Sin embargo, las recompensas incalculables de esto serían mejores que las de cualquier mazmorra que conozcamos. Un experto que logré traer esta vez dijo que podría tener un total de 20 pisos. Eso sería un récord jamás encontrado. Incluso las otras mazmorras cerca de nuestras casas solo tienen 3 o 4 pisos. Pero cuando se trata de mazmorras, hay rumores de mazmorras con 100 pisos por ahí. Esto era lo que Clark quería ver. Las mazmorras tomaban energía de donde estaban las entradas para seguir creciendo. Pero el hecho de que ésta tuviera 20 pisos y fuera la más grande que se había encontrado en ese momento significaba que estos volúmenes eran muy antiguos. Si a eso le sumamos el hecho de que la mazmorra podía usar la energía y crear más pisos, significaba que si una mazmorra no se controlaba y se mantenía en orden, podría volverse demasiado poderosa. Eso explicaría perfectamente las mazmorras gigantescas que se sabía que podían tragarse a equipos de asalto enteros y poderosos de cada ciudad. Las mazmorras que solo personas como Alexander, que estaban en la cima del poder, podían manejar. Todos, vamos a terminar esto pronto. Sigan con el buen trabajo. Los 4 se pusieron a trabajar de nuevo en los volúmenes. Había pasado 1 hora aproximadamente cuando SNHY fue al último diario. Estaba mal escrito, claramente escrito a toda prisa. Pero contenía el mapa completo de dónde estaba la mazmorra en lo profundo del desierto y las bestias que escapaban y que habían tomado el control del área. Esto haría que fuera un buen lugar para que Clark lo abordara. Tenía el conocimiento de su lado. Sería ideal conocer el funcionamiento de la jungla. Como último mensaje, creo que es importante decirte que no morirás si conoces las reglas.
Las bestias de aquí pueden matarte, pero no están locas ni son violentas. Simplemente viven como es necesario en la naturaleza. Los humanos no estamos aquí por naturaleza. Puede que no estuviéramos aquí hace muchos años, pero los animales sí. Por eso hemos irrumpido en la naturaleza. Ahora estamos empeorando las cosas para nosotros mismos. La naturaleza salvaje debe permanecer inexplorada y, si se explora, debe respetarse. Ese es el mejor consejo que puedo dar, seguir las reglas y respetar la naturaleza salvaje. Clark leyó en voz alta este último mensaje garabateado. El diario tenía algunas marcas borrosas, sangre seca o tinta derramada. Ninguna de las dos cosas era fácil de identificar. Pero los registros terminaban aquí, lo que significaba que el investigador había muerto después de escribir esto. Lo que sea que hubiera sucedido, lo lastimó demasiado cuando regresó. Estos volúmenes son muy buenos. Podemos compartir todo con los demás. Dejaré que ustedes tres lo compartan con las bestias de todos mientras yo se lo digo al grupo. Suena bien. Clark vio la aprobación rotunda. Ahora podían garantizar la seguridad de todos mucho mejor que antes. Capítulo 545, es una jungla violenta. A medida que Clark terminaba de leer las entradas del diario y se esforzaba por volver a otras páginas para comprender mejor, fue adquiriendo respeto. Los investigadores que se habían adentrado en la violenta jungla la habían bautizado así únicamente porque quienes no viajaban con cuidado perecían violentamente. Las plantas eran muy peligrosas. Muchas plantas o animales de tipo vegetal vivían en esta zona. Hacían lo que podían para sobrevivir, algunas desarrollaban venenos con el tiempo, mientras que otras se volvían más sensibles y cazaban presas. Ambas eran extremadamente letales a su manera. Lo que le pareció extraño a Clark fue que los investigadores todavía llamaran violento a ese lugar, aunque así era la naturaleza. La naturaleza era pacífica y violenta a la vez. La razón por la que las misiones que había recibido eran una incógnita no era porque la jungla fuera verdaderamente violenta en lo más profundo del desierto, sino porque Clark tenía que tomar la decisión final de si vería todo el desierto como violento. El hecho de que tuviera que tomar una decisión era parte de la vida. Necesitaba adoptar una postura sobre cómo vería el mundo en el que vivía en general. Este paso era uno por el que muchos tendrían que pasar en la vida real al enfrentarse a estos desiertos. Sin embargo, ahora Clark estaba tomando la decisión antes. Enfrentando la comprensión de que el mundo en el que vivía era más único de lo que había imaginado. Búsqueda repentina, verdaderamente violenta. Requisito: leer los 10 volúmenes del viaje del explorador errante a la jungla violenta. Recompensa: aumento permanente de la velocidad y comprensión lectora. La explosión de energía en su mente hizo que Clark se tambaleara un poco antes de darse cuenta de que todo estaba un poco más claro. Hacer la distinción entre lo que decían los diarios y lo que era el desierto profundo le hizo entender mucho sobre el mundo. La naturaleza salvaje era simplemente un lugar inexplorado o que la naturaleza tenía control total. Los humanos eran parte de eso, pero habían trabajado para hacer que estos lugares fueran menos salvajes de alguna manera. Habían restringido un poco la naturaleza. Los registros estaban ahí. Los diarios hablaban sobre reglas a seguir. Hacer que un lugar que parecía violento fuera menos violento. Con esta comprensión, Clark comenzó a colocar los libros de nuevo y se dirigió a los libros copiados. Tomó todos los que pudo: trabajos en cuero, trabajos en metal, estudios sobre metales, conceptos básicos de alquimia, estudios sobre herboristería y muchos otros ejemplares específicos. Incluso logró encontrar un libro de runas básicas y su significado. Esto ayudaría a todos a comprender las runas grabadas en el equipo cuando Ralph pudiera hacerlo con mejor calidad. La mujer a cargo de los archivos hizo un gesto con la mano cuando Clark se fue. Se había sentido muy feliz de ver a alguien con la mente adecuada para aprender más. El hecho de que alguien hubiera llegado y se hubiera esforzado por aprender sobre la naturaleza salvaje y además hubiera comprado muchos libros de conocimientos básicos demostraba que no sería una tarea absurda. Al principio, ella había visto a Clark como un tonto que quería arriesgar su vida por una gran recompensa. Ahora comprendía que no era un deseo ciego de ir a lo profundo del desierto. Clark estudiaba y se preparaba,
lo cual era la clave para sobrevivir para cualquiera que saliera de una ciudad en general. El joven tenía un futuro brillante. Regresar a la habitación que habían reservado para el grupo fue bastante rápido. Como había tan poca gente en la calle cuando Clark abandonó los archivos de Terra City, logró moverse por las calles con facilidad. Los guardias reconocieron sus insignias y algunos asintieron con la cabeza en señal de aprobación. Ese era precisamente el respeto que se había ganado de aquellos que sabían cómo los jóvenes crearían un futuro. O bien, podrían ser los aliados que iban creciendo poco a poco y que habían comprendido la razón por la que Clark se había hecho amigo de Purple y del subdirector. Pero era difícil saberlo en ese momento. Bien. Estás aquí. Déjame ver lo que tienes para poder catalogarlo con ella. O bien, puedo hacerlo yo sola. Isa miró a ella, que ya había tomado un libro de Clark y lo había abierto. Sin importar el tema, iba a leer rápidamente todos los libros comprados para poder usar mejor los pequeños fragmentos de conocimiento que tenían. Estaba planeando iniciar una actualización del plan de crecimiento para las bestias de todos, para que ella pueda leer lo que quiera mientras catalogas nuestros artículos. También quería pensar en algunas cosas. Clark vio que Isa estaba expectante cuando se trataba de planes de crecimiento actualizados. Clark todavía no había dicho nada cuando el esprite de llamas se convirtió en un elemental de llamas. Estaba interesada en el futuro real y los detalles necesarios para que fuera más fuerte. Todos deberían dejar que sus bestias hablen con las mías. Aprendí mucho sobre la violenta jungla, el profundo desierto al que nos dirigiremos. Aparentemente, hay una poderosa mazmorra en la que podemos crecer. Clark sabía que tal vez no lograrían llegar a esa mazmorra. Sin embargo, ese sería un buen objetivo por el momento. Solo alcanzarla o ingresar al primer piso. En serio. ¿Ya has decidido a qué zona salvaje ir? No me digas que vamos a volver al norte. Ralph quería estar en algún lugar que pudiera usar como forja. Si iban a algún lugar donde no pudieran reunir combustible para las llamas de la forja, entonces eso sería todo. Tendría que quedarse atrás para desarrollar mejor sus habilidades. La mirada que le lanzó a Clark no hizo más que reforzar sus sentimientos al respecto. No, es una jungla. Como acabo de decir, es un desierto profundo del que quiero hablarles a todos. Este comentario también hizo que Reese y Brad se concentraran. María limpió lo que estaba haciendo, ya que estaba preparando algunos materiales que habían comprado para la alquimia. El huevo de gusano de jade agrietado había sido rodeado por agua, fuego y algunos otros cristales elementales para permitir que creciera mejor. María lo había estado cuidando con mucho cuidado, ya que las probabilidades de que eclosionara antes eran muy altas con la atención constante de Clark al plan de crecimiento. Si vamos a una jungla, ¿no deberíamos aprender más sobre cómo caminar en silencio por el bosque? He oído que las junglas están llenas de depredadores furtivos que saltan de las sombras y de los árboles. Gerald tenía sus propias preocupaciones. Una vez había leído un libro sobre una jungla y hablaba de peligros mayores que los de cualquier bosque cualquiera en comparación. Estaremos bien. Hay reglas que seguir. La única razón por la que la gente la llama una jungla violenta es porque no saben cómo atravesarla. Ciertas plantas son peligrosas, pero se pueden evitar. Lo mismo ocurre con las bestias. El solo hecho de saber que hay una cerca es suficiente para salvarnos la vida y evitar una batalla. A algunas bestias no les importa un carajo que un domador camine cerca de su territorio, pero atravesarlo. Eso causa los problemas que vemos en los libros o por el boca a boca. Por eso leí 10 volúmenes completos de notas de exploración del lugar al que vamos. Esto calmó los nervios de todo el grupo. También permitió a Grace tomar rápidamente notas mientras Clark explicaba algunas bestias específicas sobre las que había leído. María tomó nota de las hierbas porque quería usarlas para la alquimia a medida que avanzaban. Después de hablar sobre los materiales potenciales que se podrían quemar en una fragua para ayudar a refinar los metales, Ralph comprendió que los diferentes combustibles para la fragua serían una muy buena manera de aprender más sobre los metales. Entonces, la violenta jungla será nuestro destino. Antes de eso, supongo que solo necesitamos dividir los materiales. He reducido nuestro almacenamiento de oro al mínimo posible.
Solo nos quedan algunas monedas de plata y cobre. Solo lo suficiente para el último bocado de comida antes de partir. Isa hizo el informe financiero final antes de entregarles a todos los cristales de energía específicos que necesitaban para sus bestias. Básicamente lucharemos contra bestias y contra la jungla, ya que todo suena como si pudiera matarnos. Genial. Reese estaba un poco amargado, ya que estaba seguro de que su compañero quedaría cubierto de tierra o venenos. No quería que su espada de acero espiritual se ensuciara de esa manera. Sé que no quieres ir a un lugar tan cubierto de vegetación, pero preferirías ir al desierto infinito. Nadie lo ha cruzado todavía. Podríamos ser los primeros si no nos come la bestia más grande que se esconde bajo la arena. ¿O preferirías dejar que el sol te derrita? Clark se burló un poco de Reese, ya que esta opción era la más difícil de aceptar. Sí, vamos a ir a la jungla. El grupo se rió un poco, ya que Brad fue el que más se negó a ir al desierto. Algo en el hecho de llevar su armamento poseído por la arena y el sol le hizo no querer hacerlo. Imagínese. Capítulo 546, partiendo de nuevo. Pasaron 3 días de descanso mientras el grupo hacía todo lo que necesitaba para prepararse. Clark se había asegurado de que todos pasaran por un puesto de herrería y le había pedido a Ralph que alquilara un espacio para guardar las armaduras o los objetos de metal que tuvieran. Especialmente las herramientas de cocina y otras cosas necesarias para acampar en el desierto. Con esto, se produjo el hecho de que muchos de los herreros que alquilaban la forja también se sintieron atraídos por el trabajo que Ralph estaba realizando. Descubrieron que estaba utilizando técnicas que parecían ser una mezcla de otras. Lo que nadie, ni siquiera Ralph, había notado era que había estado aprendiendo a forjar de múltiples fuentes. También había aprendido a forjar metales que tenían energías únicas. En concreto, había intentado replicar lo que Clark podía hacer con el hielo eterno. Forjar materiales tan singulares o poder influir en ellos había aumentado enormemente la capacidad de Ralph para controlar las energías dentro de los materiales mientras forjaba. Por lo tanto, cuando comenzó a reparar objetos y limpiarlos, estaba haciendo un mejor trabajo que muchos otros. Se destacó. A cambio de dejar que todos lo vieran, Ralph había adquirido sigilosamente más conocimientos sobre forja. También había logrado hacerse con algunos lingotes más para fabricar algunos objetos más pequeños. Lo mejor de todo era otro juego de collares de cadena que lo habían ayudado a refinar su pequeña experiencia en el tallado de runas. La habilidad para hacer eso había dado como resultado un objeto llamado collar cerrado. Era algo que había impresionado a Clark, ya que hacer cadenas más pequeñas requería manos ágiles y trabajo rápido. Sin embargo, cuando vio que se habían tallado pequeños diseños de runas para varias energías con un enfoque en la energía espiritual, se preguntó de qué se trataba. Conocía a un tipo que decía que forjaba con espíritu. Parecía un niño alardeando de un truco de magia. Pero en realidad, el tipo estaba usando una bestia espiritual y de metal llamada martillo de llama espiritual. Es similar a la espada de Reese, pero nunca crecerá. Solo lo ayudó a agregar energía espiritual a los materiales. Pero obtuve mucho conocimiento de runas de él. La codicia de Ralph se mostró ya que había estado trabajando demasiado de cerca con Isa sobre los materiales durante los últimos días. Collar cerrado, raro. El collar con candado es muy valioso para los domadores más jóvenes del mundo. Es un diseño con runas únicas destinadas únicamente a ayudar a entrenar las energías que se encuentran en su interior. Las runas espirituales talladas dentro de la cadena ayudan específicamente a mantener la energía espiritual innata dentro de cada ser vivo. Por lo tanto, este collar de cadena no es un collar con candado que el usuario no se pueda quitar. En cambio, es un collar que encierra las energías naturales que se disipan del cuerpo. Al hacerlo, el cuerpo puede resistir con mayor facilidad el clima, los ataques de las bestias y también el desgaste natural del viaje. La mentalidad también es más fluida debido a que la energía espiritual permanece mejor controlada por el cuerpo. Permite un flujo mental más claro cuando está equipado. Por lo tanto, aquellos que trabajan en empleos laboriosos o durante muchas horas encontrarán este artículo como lo mejor que podrían tener. A los viajeros, les permite tomar decisiones mentales más fluidas.
Cuando Clark utilizó el análisis del sistema en esta cadena cerrada, se quedó asombrado. Este collar había sido hecho para todos los miembros del grupo y Ralph sabía claramente que ayudaría a retener la energía de cada uno de ellos. Para alguien como Isa, este era un artículo fantástico. Isa tenía un cuerpo único que permitía que sus bestias habitaran dentro de ella. De esa manera, usaba su energía mezclada con la suya para atacar. Sus bestias no tenían que moverse por separado de ella. Ahora, ella controlaría mejor las energías que sus bestias compartían con ella junto con las energías que no abandonaban su cuerpo en contra de su voluntad. Controlar toda esa energía era difícil, por lo tanto, esto lo hacía más fácil para su mente y su cuerpo. María también había avanzado mucho en sus estudios. Como el huevo de gusano de Jade claramente absorbía energía a un ritmo rápido y María ya había podido firmar un contrato con él, pudo comprender un poco sobre alquimia. El conocimiento de las hierbas y otras acciones asociadas con la alquimia era excelente. En lugar de ayudar a Ralph, Grace había empezado a ayudar a María a estudiar. Poco a poco, fue asumiendo el papel de apoyo para el grupo. Era la persona que podía ayudar a cualquiera a alcanzar sus metas. Era un puesto interesante, pero que claramente motivaba a Grace a mejorar. Cuando empezó a compartir sus descubrimientos sobre cómo se hacía la alquimia, ella y María comenzaron a experimentar. Los principios básicos de la alquimia eran difíciles de comprender, pero no imposibles. Los lugares donde la alquimia y la curación se superponían eran fáciles de descubrir, eso fue lo que hizo Grace. Hacer esclavos y otros ungüentos no era un desafío para nadie con el nivel adecuado de conocimiento alquímico. Debido a que no requerían las mismas energías y procesos, María pudo diversificarse y comenzar a fabricarlos. Agregar un poco del veneno adormecedor de Lit también fue perfecto. Hizo un ungüento que adormecía las heridas y ayudaba a sanar. Ungüento para aliviar el dolor, raro. Este esclavo, que puede ayudar a limpiar una herida, utiliza un veneno específico elaborado por una medusa emperatriz. Se trata de una bestia muy rara que supera las expectativas del mundo actual. Por lo tanto, este ungüento supera fácilmente a muchas versiones existentes. El efecto adormecedor detendrá instantáneamente el dolor de una herida, lo cual es muy útil en una batalla. Permitirá que un soldado regrese a la lucha casi instantáneamente y, al mismo tiempo, permitirá que su cuerpo comience el proceso de curación natural. La adición de la raíz seca de Pern también le confirió propiedades coagulantes, lo que permite que la herida deje de sangrar en 10 minutos desde su aplicación. Si bien no es un ungüento milagroso, puede salvar vidas con estos efectos. Se vendería a un precio más alto si se vendiera en los mercados. La fórmula también se vendería a precios muy altos a grupos mercantiles, alquímicos y curadores específicos. Esto demostró todo lo que María y Grace habían trabajado para lograr. Un ungüento ideal que podría ayudarlas a todas. Por eso Clark aceptó con gusto la porción que le dieron. Podría usarla cada vez que se lastimara. Entre R.S., Gerald y Brad, los tres muchachos habían hecho sus propios esfuerzos para prepararse. Los tres habían ido a un lugar que nadie esperaba. Fueron a una tienda de ropa. Sus ideas habían sido sobre los diversos cambios que podía tener una jungla. Cuando Clark les explicó la ubicación, comprendieron que dentro de la jungla habría un ambiente diferente al del exterior. La lluvia, la niebla y el calor denso los agobiarían. Por lo tanto, fueron a buscar ropa que pudiera repeler el agua y protegerlos de las bestias insectos que vivían allí. Encontraron fácilmente trajes completos de las telas más básicas, impermeables y transpirables, que podían ponerse debajo de las armaduras y dentro de los zapatos. Cuando llegaron con todo esto, todos en el grupo quedaron muy impresionados. Especialmente porque habían ido voluntariamente a buscar algo que no estuviera relacionado con la espada, el escultismo o el entrenamiento con pesas. Realmente fuera de lo común para los tres. Lo que quedaba era ella. Se había sumergido de lleno en los libros y grabaciones de ciertas habilidades valiosas necesarias en la naturaleza. Su capacidad para recordar, reescribir y optimizar las cosas resultó ser la clave que necesitaban. Cuando todos tuvieron que elegir qué era lo más importante que aprender primero, ella ya había puesto en orden lo que habían terminado.
María tomó fácilmente los libros que ella le dio porque eran los mejores puntos de partida para la alquimia. Lo mismo con Ralph, Isa y Grace. Incluso los libros sobre exploración básica habían sido preparados en un plan perfecto para que Cherokee los leyera. Todo había salido a la perfección cuando el grupo recibió una carta del profesor Wright que había convocado a algunos aliados para que se reunieran en Nova para la fecha en que el grupo prometió regresar. Esto sería lo mejor para ellos, ya que podrían llegar con un poder superior al que tenían cuando se fueron al desierto, en un momento ideal. Podrían ponerse al día con los movimientos de las ciudades y del culto de la luna de sangre después de que se hubieran diversificado para su propio crecimiento. Si bien el grupo se perdería algunos juegos mentales y políticos, podrían mantener firmes sus valores. Tener el poder de mantener esas creencias era mucho más importante al final del día. Esto parece ser lo último que necesitamos. Revisé todo lo que pude. Dejé cartas para Purple y algunos otros que sé que estarán listos para nosotros. Los aliados que tenemos en Star City, Nebula City y Terra City estarán preparados para cuando regresemos. Lo único de lo que debemos preocuparnos es de volvernos más fuertes. Esto fue lo último que dijo Clark antes de que todos abandonaran Terra City por segunda vez. Capítulo 547, Planos mapeados. Salir de Terra City por segunda vez hizo que todos se sintieran extraños. No tenían idea de cómo entender los eventos que los habían llevado al camino que estaban a punto de recorrer. No muchas personas habrían esperado ver caer dos ciudades en su vida. Y mucho menos estar allí cuando sucedió. Ahora, estaban abandonando el territorio de Ciudad Terra. Clark había conseguido que todos salieran muy temprano por la mañana para que pudieran avanzar bien durante el día. Había trazado cuidadosamente la ruta con la ayuda de Isa y ella. La ruta evitaría la ciudad de Nova a su paso, bordeando el territorio salvaje que ésta administraba. Luego se adentrarían en el bosque por caminos menos transitados. Estos senderos solían ser utilizados por los comerciantes hasta hace poco, cuando se abrieron nuevos caminos más amplios para permitir el paso de carros más grandes o de varios carros. Todo esto era para evitar a cualquier enemigo humano que el grupo tuviera. Si bien habían reunido algunos aliados, las fuerzas corruptas y el culto de la luna de sangre eran dos grupos muy reales. No es que las fuerzas corruptas pudieran llamarse fácilmente un grupo. Así era como habían comenzado a hacer referencia a la familia Mourne y sus lacayos. Especialmente los de otras ciudades que se habían plegado ante su dinero o poder. Estos eran factores importantes que debían evitar mientras se concentraban en el crecimiento. Sí, el grupo podría fácilmente comenzar a causar problemas a los enemigos que veían en su mundo. El culto de la luna de sangre tenía muchos planes que podrían arruinarse simplemente al descubrirlos o al atraparlos en el acto y llamar a domadores más poderosos. Pero la familia Mourne era más dura. Eran algunos de los domadores más duros y tenían vínculos con algunos de los domadores más difíciles de combatir. Por lo tanto, definitivamente serían algunas de las personas llamadas para manejar el culto de la luna de sangre. Tampoco se avergonzarían de matar a algunos competidores mientras lidiaban con los problemas. Estos dos problemas suponían un riesgo enorme para cualquier crecimiento que el grupo quisiera hacer. Todos ellos lo entendían. Habían pensado en ellos solos e incluso habían tenido conversaciones al respecto. Por eso era tan importante que dejaran cartas para que sus aliados lo comprendieran. Así podrían regresar con toda su fuerza para manejar los problemas que enfrentaban sus hogares. Pero lo que realmente le impactó a Clark fue que esta situación parecía sacada de una película. En su vida pasada, podía recordar vívidamente las historias o películas cliché de las que había oído hablar. Por alguna razón, sentía que las repasaba una y otra vez. No es que fuera un problema. Los clichés provenían de la realidad. Simplemente se convirtieron en clichés porque todos los usaban en las historias y en la vida real. ¿De verdad vamos a atravesar ese campo de batalla? Isa sabía de algunas zonas prohibidas por las que ningún mercader pasaba. Una de ellas era un campo de batalla anterior que había estado entre una mazmorra y un domador conocido por usar fuego. Es el único lugar al que podemos ir que nos permitirá afrontar los desafíos de un lugar así. Se quemó hace casi un año, pero la tierra aún no se ha recuperado.
Así que allí crecen arbustos y árboles más pequeños que podemos recolectar como hierbas o materiales. Pero también hay menos bestias poderosas que se interpondrán en el camino. Ella tenía la lógica detrás de la elección que se había hecho de viajar por este camino. Y todo eso está muy bien, pero es por eso que podríamos encontrarnos con domadores rebeldes. Ya sabes, bandidos. Esta era una preocupación que todos los comerciantes tenían. Pero la razón era simple. Muchas personas fueron criminales en vida. En todas las sociedades había personas que no querían cumplir las leyes o las reglas por alguna razón. Algunos porque habían caído en malas circunstancias o simplemente habían nacido malvados. Naturalmente, a estas personas las capturaban y encarcelaban si se encontraban dentro de una ciudad. Escapaban de los muros y trataban de encontrar un lugar seguro. En el desierto, necesitaban muchos para sobrevivir. Por lo tanto, se formaban grupos de bandidos. Esta no era la primera vez que el grupo se enfrentaba a una amenaza de este tipo, pero Isa todavía no veía el sentido de correr el riesgo. Era simplemente una idea tonta. Quiero que nos enfrentemos a eso. Vamos a tener que ser mejores a la hora de enfrentar y discernir amenazas como esa. Por lo tanto, podemos ayudar a todas las ciudades enfrentándonos a ellas si las encontramos. Pero también podemos asegurarnos de que nos estamos entrenando contra enemigos humanos. Era una razón más lógica desde el punto de vista de Clark. Esto nos ahorra 3 días de tiempo de viaje. Es un espacio más despejado con menos bestias con las que luchar. Incluso si nos enfrentamos a domadores rebeldes, no podrán contrarrestarnos tan bien como lo haría un grupo de bestias. Los humanos pueden tener elementos que los ayuden, pero no subestimarán fácilmente. Las bestias tienen instintos que les indican que ahora somos más fuertes. La atención de María estaba en la energía del dragón que Clark podía usar para ahuyentar a las bestias más débiles. En mi opinión, caminar 3 días menos es mejor. 3 días más serían buenos para tus piernas. Deberías entrenarlas más. Brad respondió de inmediato a Ralph, a quien no le importaba viajar menos. Los dos comenzaron a discutir de inmediato mientras Clark abría el mapa y lo miraba de nuevo. La sección del bosque quemado había sido extinguida por las bestias existentes y algunos domadores en el área, pero había dejado una cicatriz de ceniza en el borde del bosque que era ideal para atravesar la primera sección que de otro modo el grupo tendría que atravesar. La ceniza había traído muchas plantas únicas a la zona. Se trataba de plantas que solo crecían después de que se produjera un incendio tan descontrolado. Lo mismo ocurría con las bestias más pequeñas que venían a comer esas plantas. Pero lo que realmente atraía al grupo eran las hierbas que podían crecer allí hasta que los árboles fueran lo suficientemente altos como para bloquear el sol que las plantas necesitaban en la zona. No deberíamos buscar algo de madera quemada. He oído que a veces sirve para forjar. Grace tenía otras preguntas para Ralph que lo sacaron de sus discusiones con Brad. Podemos encontrar algo de madera de musgo. Esta quema el musgo que crece sobre ella y deja trozos de madera sólidos y densos que pueden arder calientes y lentos durante horas. Es útil para iniciar un fuego largo e incluso se mantiene encendido bajo la lluvia. Sin embargo, no mucha gente la recoge debido al peso. Esto pareció interesar a Brad también. Los demás simplemente asintieron con la información. De todos modos, estamos en camino. Solo concéntrate en los cambios en el entorno. Muchas bestias podrían comenzar a invadir los senderos y rutas humanas hechas por los comerciantes porque ahora viajan menos. Las preocupaciones sobre el culto de la luna de sangre y las posibles guerras en la ciudad los desanimarán. Esta advertencia era exactamente lo que Isa había estado diciendo durante días y días. Sin embargo, esto era muy cierto. Las bestias notarían que las áreas inseguras llenas de domadores y comerciantes que viajaban de repente quedarían desprovistas de las amenazas que conocían. Esto les haría sentir curiosidad y querrían expandir sus territorios. Una propuesta peligrosa para ambos lados. Una bestia curiosa podría asustarse, pero una bestia que sentía curiosidad encontró una oportunidad de apoderarse de más territorio para impresionar a otros de su especie, pero cazar más sería un peligro. Algunas bestias se volverían mucho más violentas cuando vieran a otro ser abriéndose paso en su nuevo territorio.
Esto era algo de lo que se acusaba a muchos animales parecidos a osos o de manada. Un lobo de musgo podía reunir a 10 de los miembros de su manada para patrullar con dureza un área a la que acababan de expandirse. Normalmente, los lobos de musgo corrían alrededor de los límites de su territorio para asegurarse de que ninguna otra bestia se acercara. Clark sabía que este tipo de problemas serían más evidentes cuanto más se alejaran de la naturaleza salvaje controlada. Por eso seguía el mapa con atención. Había muchos territorios de bestias conocidos que eran una amenaza para ciertas fortalezas de los domadores. Sin embargo, seguir las escalas de fuerza sería una tontería. Clark sabía que los grupos USAI también estaban más allá de las escalas de fuerza normales que había en la vida. Sin embargo, era mejor parecer más débiles debido a su edad. Siempre tenían la ventaja de sorprender cuando se trataba de una fuerza que no parecían tener. El grupo de Clark lo había demostrado una y otra vez con su amplia variedad de habilidades, conocimientos y entrenamiento. Sigamos adelante. Deberíamos estar en la primera parte del bosque quemado al final del día. Supongo que no veremos muchas bestias debido a las patrullas más altas en las afueras del desierto de Terra City. Sin embargo, deberíamos ver más en unas pocas horas. Clark dio una advertencia y un pequeño empujón cuando vio a Harold tomar la delantera en la exploración del grupo. Capítulo 548, Escena extraña. El cambio de terreno, que había en los alrededores de la ciudad de Terra debido a las montañas, no fue tan grave como se esperaba. Esto se debió a que el grupo ya había viajado por esa zona antes. Pero ahora habían pasado por los senderos que usaban cuando corrían con el profesor Wright. Este pequeño cambio habría sido insignificante para cualquier otra persona, sin embargo, el grupo había comenzado a notar muchas cosas diferentes al respecto. En particular, Isa, ya que era la que estaba más familiarizada con los senderos comerciales utilizados. Pueden ver que hay algunas marcas aquí de hace unas semanas. La lluvia rompió las huellas de los carros y las pisadas se han convertido en colinas ligeramente onduladas. No ha vuelto a aparecer nada que las altere. Solo algunos pequeños puntos de aterrizaje de pinzones nubosos donde podrían haber comido un insecto o una semilla de planta. Este fue el examen que Gerald compartió con el grupo. Los puntos principales en los que Gerald se había centrado eran las huellas y los rastros que dejaban las personas y las bestias. Estos eran los conceptos básicos de la exploración, además de aprender a moverse de manera eficiente sin dejar estos rastros. Sin embargo, todos ya lo vieron usar esa habilidad debido a que su entrenamiento en Terra City se centró solo en eso. Eso significa que elegimos el camino correcto. Es poco utilizado y el comerciante que pasó por allí probablemente estaba tratando de evitar cualquier drama. Estaban escapando de la tormenta mientras caía la lluvia. Podemos avanzar con seguridad. Isa entendió por qué el comerciante habría venido por ese camino cuando había una tormenta de lluvia que se dirigía hacia las ciudades debido a las peleas entre las bestias. Mientras sean pequeñas bestias las que dejen huellas, podemos encargarnos de todo. No hay problema. Ralph simplemente piensa que esto fue un esfuerzo inútil. Era mejor simplemente atacar y aplastar a cualquier oponente. Si eran fuertes, entonces las otras bestias sabrían que debían evitarlos. Es más que eso. Estamos tratando de seguir un rastro más antiguo. Necesitamos gente que sepa a dónde podríamos ir. Grace intentó reprender un poco a Ralph, pero él solo señaló a Clark, que tenía el mapa. Tenía sentido que simplemente siguieran a Clark, ya que él sabía claramente a dónde se dirigían de todos modos. Oye, ¿qué planta es esta? Ella estaba más o menos ignorando la conversación actual sobre exploración. Había comenzado a usar a Clark como una biblioteca ambulante para cada planta, hierba o cosa pequeña que no conocía. Raíz del uso común. La planta de raíz fusiforme es una modesta planta de 3 hojas que produce una sola flor blanca. Tiene una raíz más profunda que crece en una extraña forma fusiforme que hace que la gente se pregunte si fue hecha a mano. Sin embargo, esta es en realidad una planta que es tóxica para los humanos si se come. Los conejos de las rocas la disfrutan como un excelente alimento que mejora su afinidad natural con la tierra. Oh, gracias. Ella anotó la noche con los detalles de que era buena para los conejos de articulaciones de roca.
Estos conejos eran una bestia terrestre muy rápida que solo se enfocaba en comer raíces de plantas en general. Sus articulaciones se llamaban articulaciones de roca porque generalmente cubrían sus partes vulnerables del cuerpo con rocas más duras para ayudarlos a usar sus habilidades. Si logramos capturar un conejo de Rick Joint, es normal que les quitemos la armadura de roca que hacen en su cuerpo para diferentes formas de elaboración. Si nos topamos con un conejo de Ore Joint, una variante mutada con un pequeño tipo de metal, entonces podemos darle esas piezas a Ralph. Ella ya tenía el conocimiento relacionado con la bestia, pero estaba contenta de saber de una planta que comerían a menudo. Significaba que podrían estar más cerca de lo habitual. Creo que podríamos cazarlos si quisiéramos. Puede que sean rápidos, pero tenemos cebo. Clark tenía razón. Estaba pensando en la cena que tendrían más tarde y en que capturar una bestia tipo conejo sería lo mejor. Puedes pensar que son regordetes como otros conejos. Sin embargo, son muy delgados ya que se centran en la velocidad y en usar sus habilidades naturales para trabajar como defensas. Es por eso que no vale la pena comerlos. Solo capturar y quitar su habilidad de tierra o metal ya que pueden crearlo de nuevo. Aquí era donde era importante tener un mayor grado de conocimiento sobre un tema. Clark no había visto un conejo de roca y no sabía nada al respecto. ¿Y qué significa que haya un conejo muerto delante de nosotros?, preguntó Gerald mientras Reese y Brad adoptaban posiciones de combate. No tenían idea de qué había causado la muerte de semejante bestia, pero parecía que había corrido salvajemente hacia el sendero, se había agitado y había muerto allí mismo. Eso no puede ser normal. María miró desde lejos y no pudo ver ninguna herida en el cuerpo. El grupo estaba muy preocupado, ya que eso estaba más allá de los eventos normales en cualquier zona salvaje. Las bestias no morían al azar. Eran cazadas o heridas en batallas territoriales. Quédate atrás y déjame echarle un buen vistazo. No quiero que nadie lo toque. ¿Y si estuviera enfermo? El razonamiento de Clark era el mismo que muchos domadores habían aprendido. Las bestias enfermas podían transmitir fácilmente sus enfermedades incluso al morir. Evitar muertes extrañas como esta era simplemente la decisión más inteligente. Cadáver de conejo en una roca infestado. Debido a la infestación de un determinado parásito, esta bestia ha muerto y se ha convertido en portadora de la infección. Lo mejor es evitar este cuerpo de conejo en una roca o quemarlo antes de que suceda algo. Es de suma importancia que no se lo toque, se lo coma o se le saquen materiales. Hay una gran posibilidad de que Clark no necesitaba leer más. Aléjate de esta cosa y Ralph, haz que el dragón le eche fuego encima. Tiene un parásito dentro. El grupo retrocedió 1,5 metros, preocupados de que pudieran acercarse demasiado. El miedo del domador era que su bestia contrajera un parásito. Este riesgo era algo que algunas bestias afrontaban más que otras, pero, sobre todo, era un gran problema cuando se trataba de ciertos parásitos. Las bestias extrañas que eran los parásitos podían hacer que la bestia del domador no pudiera entrar en el espacio de domesticación del domador. O peor aún, podría entrar en el espacio de domesticación y luego convertirse en un lugar infestado para todas las bestias del domador. Podría matar a todas las bestias y al domador. Lo que era peor, cuando el domador muriera, los parásitos estarían por todas partes a medida que el espacio de domesticación se desmoronara y expusiera a las bestias y los parásitos al mundo aún más. Se han registrado casos de batallas en las que los domadores fueron infectados deliberadamente con parásitos y luego enviados a las casas de los enemigos como prisioneros. Eso infectaría al enemigo y causaría la aniquilación de toda la aldea. Era un método dañino y cruel que fue rápidamente prohibido. Esto no significaba que organizaciones indeseables no hubieran intentado utilizarlo, pero esas personas habían sido tratadas por individuos muy poderosos de tal manera que nadie se atrevió a utilizar este método. Sin embargo, eso no detuvo los brotes salvajes de parásitos. En cierto modo, se trataba de un fenómeno natural, pero no se documentaba habitualmente, ya que aparecían y desaparecían tan rápidamente sin que alguien o algo los alentara a propagarse a través de métodos indeseables. El dragón se rebeló, claramente todavía orgulloso, pero sabiendo que ya tenía un vínculo con Ralph lo tranquilizó. Miró a Clark con algo de miedo,
ya que sabía que un dragón más fuerte y real estaba cerca. Ralph podía sentirlo, pero como las dos personalidades testarudas se mezclaban bien, simplemente envió un mensaje mental para mostrar sus llamas a todos. Justo cuando las llamas lamían el cuerpo del conejo de la roca, apareció un pequeño punto rojo en el estómago del conejo. El pelaje marrón se estaba tiñendo. ¿Qué es eso? María detuvo a Ralph y todo el grupo fue testigo de la extraña forma en que el conejo había comenzado a sangrar. Antes de que pasara otro segundo, se escuchó un sonido de ruptura cuando el estómago se abrió y reveló múltiples gusanos de nariz fina y afilada que se retorcían. El calor había comenzado a hacerlos más activos, lo que provocó esta escena aterradora. Parásito de la aguja de sangre, raro. El parásito aguja de sangre es una bestia gusano parásita que usará su nariz de aguja de hueso duro para perforar a sus presas. Entra en el cuerpo de una bestia y se alimenta lentamente de la sangre de los órganos. Con el tiempo, la bestia se volverá loca y correrá por todos lados tratando de escapar del dolor que sufrió antes de morir. Poseen una afinidad por el agua y una ligera afinidad por el hielo, junto con una poderosa afinidad por la sangre debido a la crianza selectiva. El gusano aguja de sangre puede desplazarse por el agua o, temporalmente, por la tierra para encontrar otro sitio donde poner huevos y reproducirse. Son muy peligrosos, ya que pueden infectar a una amplia variedad de animales. Normalmente, solo aparecen durante un breve periodo de tiempo después de que se derrite la nieve y los huevos latentes se liberan en pequeños arroyos. Sin embargo, esta bestia fue criada para poder soportar el frío. Es especialmente capaz de sobrevivir mejor fuera del cuerpo de otra bestia. Odia el calor y reaccionará violentamente ante él. Esto hace que se vuelva hiperactiva y ataque a otros cuando el huésped se quema. Capítulo 549, Envenenamiento en la naturaleza. Clark levantó los brazos y mantuvo a todos alejados de los gusanos aguja de sangre que se retorcían. Rápidamente les advirtió a todos sobre los peligros que conllevaban estos parásitos. Pero antes de que pudiera hacer que Ralph comenzara a quemarlos más con su equipo de dragones y jabalíes fundidos, comenzó a lloviznar. Normalmente, un poco de lluvia estaría bien. Esta era claramente una lluvia natural pasajera. Sin embargo, llegó en un momento que haría que las cosas fueran más peligrosas de lo que deberían ser. Los gusanos aguja de sangre podían viajar por tierra con mucha más facilidad mientras llovía. Necesitaban el ambiente más fresco que traían la lluvia y el agua. Aquí la cosa está empezando a ponerse peor. No debería haber parásitos con los que lidiar de esta manera. Parece que fueron criados para poder resistir estar al aire y al agua más fríos. Mira, todavía se mueven bajo la lluvia. Clark hizo que el grupo retrocediera aún más mientras los gusanos de aguja de sangre comenzaban a retorcerse hacia ellos. No era que los gusanos aguja de sangre pudieran verlos. No tenían ojos. Pero podían sentir el calor de un cuerpo vivo. Puede que odiaran las llamas y el calor intenso, pero sabían que un cuerpo normal era ideal para alimentarse. Para usarlo como hogar para más huevos. ¿Cómo que esto no es bueno? Es peor que no ser bueno. Podría haber cientos de cosas así por ahí. Sé de ellas. Reese se lanzó hacia adelante y levantó su espada de acero espiritual. Zumbaba con determinación mientras usaba sus energías espirituales y metálicas para chocar. Esta forma de utilizar las dos energías que tenía dentro lo convertía en una bestia muy peligrosa. Las energías en conflicto hicieron que el filo de las espadas de acero espiritual se volviera más afilado. Esto hizo que Reese pudiera cortar el aire más rápido. Por lo tanto, cuando se lanzaron 7 cortes rápidos, los gusanos de aguja de sangre se convirtieron en pequeños pedazos. Estas cosas matan a cualquier cosa con tal de usarte como caldo de cultivo. Toda persona o animal que tocan corre riesgo a menos que pueda resistir a los parásitos. Saquen la cabeza del culo y sean inteligentes. Esto no se parecía a nada que Reese hubiera hecho antes. Normalmente, Reese era más reservado. Tenía un ideal elevado de que la esgrima era el camino correcto que debía seguir. Quería elevar el estilo de esgrima abisal de su familia a un nivel superior, incorporando otros estilos y evolucionando él mismo y su compañero. Su espada de acero espiritual ya había dado el primer paso y había dejado atrás la espada abisal básica.
Ya era más única que muchas otras bestias como ella. Sin embargo, la ira acalorada que se desató después de que Reese entendiera de que había muerto esta bestia frente a ellos y que estaban haciendo los gusanos de aguja de sangre fue demasiado. Aunque todos podían ver un ligero destello de miedo detrás de esa ira ardiente. Ya has lidiado con esto antes. Brad llegó a la silenciosa conclusión que nadie más había querido decir. Pero habló lo suficientemente suave como para demostrar que entendía el peso entre sus palabras. Brad también podría haber tenido una hiperconcentración, pero debido a eso, había podido entrenar con Reese en sus propias creencias. Uno para fortalecer la técnica y otro para elevar su cuerpo más alto que los demás. Habían compartido intereses. No son estos, sino el gusano de nariz afilada. Son similares. Este proviene de ese. Dijiste que podrían haber sido criados de manera diferente, pero eso solo significa que el gusano de nariz afilada fue criado para convertirse en una plaga más monstruosa. Reese apretó con más fuerza la empuñadura de su compañero. La espada de acero espiritual vibró de tristeza al sentir el dolor que sentía su compañero. He oído hablar de eso. Los registros del brote de gusanos de nariz afilada eran altos. 7 aldeas más pequeñas en las afueras perdieron casi el 90% de su población, lo que los obligó a regresar a las ciudades más grandes. Entre esos miembros había ancianos que se quedaron mientras los miembros más jóvenes y sus familias eran evacuados. Cuando se descubrieron los cuerpos después de que llamaran a poderosos domadores, descubrieron un espectáculo terrible. Ella tenía el conocimiento para llenar los vacíos. Todos llegaron a la misma conclusión. Reese siempre se había preocupado por las técnicas familiares más que por nada. Era un estilo de espada practicado que su familia apreciaba y quería fomentar. ¿Pero por qué? La respuesta estaba ahí. Los ancianos también habrían protegido a su familia mientras escapaban de regreso a Nova City. Habría tenido la libertad de crecer con una aldea más pequeña lejos de una ciudad. Crecer y convertirse en una aldea que pudiera seguir siendo independiente. Desafortunadamente, ese brote de hace años arruinó todo para muchas familias. Entonces tendremos que hacer un desvío. La misión actual será el exterminio de todos los parásitos de la aguja de sangre en esta zona. Puede que no sea la mejor jugada, pero para todos y todas las bestias de los alrededores, será suficiente. No les gusta el fuego, así que recomiendo que Ralph envíe a su jabalí fundido con alguien mientras el bebé dragón se queda con él. Isa y ella también pueden arreglárselas solas con los demás. Así podrán lidiar con la mayoría de lo que pueda haber alrededor. Recuerda, la lluvia los hará más ágiles. Grace, les gusta el frío, así que sé el cebo. Haz que tu pinzón de hielo congele los charcos de barro y los atraiga mientras te quedas cerca del jabalí fundido o de Ralph. Brad y Gerald, uno de ustedes quédense con ella y el otro con Isa como guardias. Yo iré con María y Reese para encargarnos de lo que podamos encontrar. Reese atacará, María será nuestra retaguardia y yo tendré a Cream para liberar llamas de dragón cuando sea necesario. Puede que no sean fuego puro, pero pueden transportar algunas energías de no muertos y comenzar un proceso de descomposición. O pueden hacer que el agua que tanto les gusta actúe en su contra. Clark confiaba mucho en el hecho de que la forma única de ser de Cream le permitía invocar su origen. Por lo tanto, podía manipular parte de la energía del agua a su alrededor y hacer que trabajara a su favor en lugar de en su contra. No es que esto fuera nada comparado con las llamas de un dragón. La energía del dragón dentro de esa llama sería extremadamente peligrosa por sí sola. Cualquier bestia, y mucho menos un parásito, sufriría un daño inmenso. La preocupación y la gratitud se reflejaron en la expresión de Reese antes de adoptar una determinada postura de batalla. Estaba contento de poder ayudar a lidiar con esas cosas, especialmente porque podía detener la propagación de cualquier bestia parásita como esta. Incluso si seguía siendo una bestia, en lo que a Reese respectaba, era un monstruo. El hombre del saco que esperaba secuestrar el futuro de muchos. En el momento en que empezaron a moverse en grupos más pequeños, donde acababan de descubrir al conejo caído en la roca, comenzaron a analizar el área. Había muchas señales, ya que había llovido, de que había un arroyo cerca. Pero ¿por qué habría tanto peligro si el agua corría libremente?
La respuesta llegó en cuanto descubrieron la zona más grande de árboles talados al otro lado del pequeño arroyo. Alguien había cortado y derribado árboles justo sobre el arroyo, dejándolos allí. Incluso los había dispuesto de manera que obligaran al agua a detenerse y estancarse. Ciertas bestias podían hacerlo, pero nunca de una manera que provocara la acumulación de aguas estancadas y podridas. Solo alguien con malas intenciones podía hacerlo. El proceso de pensamiento se demostró aún más cuando descubrieron el cuerpo y el campamento de lo que parecía ser un hombre mayor. Vaso de luna de sangre, monstruo. El recipiente de la luna de sangre es un adorador de la luna de sangre que sacrificó su cuerpo para convertirse en un recipiente sin mente para los parásitos. Sus órganos internos son consumidos por el parásito que llevan debido a un ritual maldito y la crianza de ciertas bestias parásitas. Debido a este proceso, el cerebro es todo lo que queda. Se ve obligado a viajar y crear un lugar ideal para que vivan los parásitos. Esto solo lo hacen aquellos que realmente creen en sus valores retorcidos. La locura fue lo último que sintió la mente del hombre antes de ser consumida y caer en el reino de los monstruos. Esta es la túnica del culto de la luna de sangre. Parece que enviaron gente al desierto para convertirse en recipientes para parásitos como este. Están tratando de hacer que el desierto sea más peligroso de lo que debería ser. Clark gruñó cuando vio esto. Los demás habían seguido el agua hasta el arroyo y sin darse cuenta se reunieron nuevamente solo para presenciar este campamento y el cuerpo podrido de lo que había sido un cultista convertido en monstruo en los últimos días de su vida. Están haciendo esto intencionalmente. Reese comenzó a temblar. Pero no era de miedo. Había brotado de él una furia pura. Mucho más poderosa que nunca. Su deseo de masacrar al culto de la luna de sangre era más fuerte que nunca. El culto que estaba tratando de erradicar a toda persona inocente que pudiera existir. El número incalculable de domadores y bestias que podrían perecer debido a su maldad era demasiado alto. Capítulo 550, Bestias sangrientas. El estanque de agua estancada comenzó a agitarse cada vez más a medida que el grupo se daba cuenta de que ese era el caldo de cultivo de las bestias parásitas de la aguja de sangre. Lo hicieron intencionalmente. Reese se enfureció al ver que había tantos parásitos mezclados en el agua. Sin embargo, la situación solo parecía empeorar a medida que se desenterraban partes de los cuerpos de las bestias muertas mientras los parásitos se retorcían en el agua. Podían sentir más comida. Más formas de crecer. No necesitaban las partes sobrantes con las que habían sido alimentados en este pequeño charco de agua. Todos, regresen. María llevó a Reese con ella mientras todos los demás retrocedían. Iban a separarse y ocuparse de estos asuntos, pero ahora se habían visto obligados a ver el verdadero mal que se había cometido. Los parásitos de las agujas de sangre individuales surgieron de las aguas turbias mientras el chapoteo continuaba. Los sentidos de Clark le dijeron que había algo más. Habían encontrado el cuerpo de este cultista. Lo habían usado como recipiente y no era humano. Pero tenía que haber tenido una bestia en primer lugar. Entonces, ¿dónde estaba? Este es un parásito. Fue creado a partir del parásito de la nariz afilada. El parásito de la aguja de sangre era una bestia cruel y malvada que estaba a punto de convertirse en un monstruo. El cuerpo del domador también había sido parte de un monstruo. Entonces, ¿dónde estaba su bestia? Retroceda aún más. Los golpes del domador se convirtieron en un monstruo y están ahí. Clark arrojó a Brad hacia atrás, quien se había preparado para defenderse de los ataques de los parásitos de aguja de sangre individuales. Había pensado que comenzarían a contraatacar, hasta que sintió la fuerza detrás del tirón de Clark. Brad aterrizó de nuevo de pie a unos pasos de distancia y vio que las aguas subían a gran velocidad. Grace hizo todo lo posible por usar su pinzón de hielo para congelar una pequeña porción del agua y la lluvia que caía. Esto fue suficiente para crear una pequeña barrera contra el agua turbia que se dirigía hacia ellos. Los huevos rojos más pequeños que estaban claramente dentro de ella les habrían causado aún más problemas. Buen movimiento, ayudaré a retener el agua. Isa llamó a su bruja de invierno y se fusionó con ella.
El repentino y devastador frío que surgió de la cooperación de dos bestias de tipo hielo fue suficiente para hacer que el barro y los charcos alrededor del grupo se congelaran. Les gusta el frío, por lo que Ralph y ella necesitan preparar un gran ataque de fuego. María sabía que esta era la mejor idea que tenían, ya que se mostró la forma más grande de algo que no debería ser. Entre el esqueleto de llama azul de ella y las dos bestias de Ralph con control sobre el fuego hasta cierto punto, deberían poder hacer mucho más daño. Clark vio la forma retorcida de lo que alguna vez había sido una bestia. Pero ahora, era un monstruo completamente independiente. Cualquiera que fuera la bestia que había sido, hacía tiempo que había desaparecido. Lo que quedaba era un monstruo que intentaba propagar más muerte. Más dolor. Colmena viviente, monstruo. La colmena viviente es un poderoso animal que habría tenido una gran fuerza defensiva. Sin embargo, después de ser utilizada constantemente como caldo de cultivo y mantenida con vida por un domador, se ha convertido en un monstruo mutado ideal para albergar poderosos parásitos de aguja de sangre. Miles de huevos vivirán y crecerán dentro de la colmena viviente. Buscará constantemente alimento y condiciones ideales, ya que su cerebro ha sido podrido y comido por muchos parásitos. La única forma de destruirlo por completo es quemándolo hasta convertirlo en cenizas o causándole daños con energías únicas que superan lo que puede manejar. Ha perdido la mayor parte de su inteligencia debido a que fue devorado y atacado. Ahora es considerablemente más débil que otras bestias. Sin embargo, sus defensas aún persisten ya que sus huesos fueron remodelados para ser un mejor hogar para los parásitos de la aguja de sangre. Con solo tocarlo, un huevo o parásito puede ingresar al cuerpo. Puede desplazarse fácilmente a grandes masas de agua y causar una contaminación masiva. Este tipo de bestia debería ser exterminada en cuanto sea posible. Cuantos más detalles leía Clark en este análisis mientras la gran bestia redonda se elevaba más y más del agua turbia, más se le encogía el cuerpo. Por lo que podía ver, en algún momento había sido una especie de bestia parecida a una tortuga. Había sido torturada por su propio domador. Ahora, era un monstruo retorcido cuyos huesos habían sido retorcidos y fusionados para convertirlo en el propagador ideal de parásitos. Debbie, deberías poder dañarlo constantemente. Usa algo de la energía de la muerte en tu mordida helada. Intenta matarlo para que los parásitos no tengan un hogar seguro. Cream, prepárate para atacar con ella y Ralph. Envía un gran aliento de dragón y mézclalo con su ataque. Clark no dudó en dejar que sus bestias salieran a la batalla. Debbie estaría a salvo de los parásitos con su cuerpo fantasmal único. Los ataques que infligía también causarían un daño masivo que podría permitirles ganar la pelea contra la colmena viviente. Sin embargo, los parásitos de aguja de sangre individuales y los huevos tendrían que ser quemados. Tenían que ser quemados o de lo contrario se propagarían. Por eso Cream agregaría las llamas de energía de dragón que podrían causar un daño incalculable a cualquier bestia o área. La energía de dragón no era algo para sorprender. Era poderosa. Destructiva. Y podría manejar cualquier cosa que le arrojaran. Antes de que Clark pudiera hacer otro movimiento, notó que los hilos de sombra se extendían a su alrededor. Más de 100 surgieron de su sombra mientras Chai se dispersaba. Pero en sus actos, tomó el control de 4 de los parásitos de aguja de sangre más grandes. Inmediatamente usó sus propios ataques para lidiar con los otros parásitos más pequeños que habían comenzado a rodear al grupo. Una sensación de pesadez se apoderó de todos cuando se dieron cuenta de que los parásitos de aguja de sangre más grandes estaban sacando sus picos afilados de la colmena viviente. Habían sentido las amenazas y sabían que tenían que defender su hogar. Pero ese horror fue suficiente para que todo el grupo comprendiera los peligros de semejante bestia y parásito. Estos parásitos de aguja de sangre eran lo suficientemente grandes como para atacar a las grandes bestias y derrotarlas. No te dejaré hacer ni una sola cosa. La energía espiritual surgió alrededor de R.S. Gerald estuvo a punto de ser acuchillado también por la ira de R.S. Pero los ataques dejaron grandes cortes en todos los parásitos de las agujas de sangre y en la colmena viviente. R.S. estaba utilizando cada pizca de energía espiritual que su espada de acero espiritual podía manejar. Los dos parecían estar a punto de convertirse en monstruos también.
Eso es lo que la ira y el odio pueden generar. Estás actuando como un idiota. Brad golpeó a Reese con su escudo antes de que pudiera saltar hacia adelante de nuevo. El golpe repentino fue suficiente para lanzar a Reese 10 pies hacia atrás. Justo antes de que una enorme bola de fuego apareciera sobre ellos. Grace, sujeta el hielo mientras invocó al elemental de fuego. Isa se unió a Ralph, ella y Cream para hacer que las llamas crecieran. El elemental de fuego aún no se había adaptado por completo a la nueva forma y poder que tenía. Sin embargo, no necesitaba controlar nada. Solo necesitaba compartir energías de fuego con los demás. La bola de fuego adquirió un color naranja más profundo y peligroso. Las llamas ya habían comenzado a derretir el hielo y a matar los huevos y los parásitos de sangre más pequeños. Ahora nos retiramos, gritó Gerald con María mientras ayudaban a que todos retrocedieran. Clark tomó una postura para preparar su propio ataque después de que éste aterrizara. Una sola explosión de llamas estalló hacia arriba mientras la lluvia se convertía en vapor alrededor del grupo. Toda la zona despejada que se había convertido en un caldo de cultivo para parásitos estaba llena de fuego que no se podía controlar. Lo único que lo mantenía bajo control eran los límites del hielo derretido antes de que las llamas perdieran su energía. Detrás quedó un cadáver humeante. Después de que el humo y el vapor se disiparon, solo se podían ver huesos ennegrecidos y múltiples picos ennegrecidos. El suelo chisporroteaba con un resplandor ardiente y pútrido y restos acuosos estancados. Nunca pierdas la cabeza. Tú y tu bestia habrían sufrido un gran daño. No volverán a luchar más. Brad se inclinó sobre Reese y la espada de acero espiritual. Como domador de bestias de tipo metal, Brad respetaba el entrenamiento de Reese. Pero, al ver el daño que Reese se hizo a sí mismo y las grietas en la espada de acero espiritual, comprendió que los dos habían ido demasiado lejos. Clark estaba mirando hacia allí, pero aún tenía que enfrentarse a los restos óseos de lo que había sido una bestia en algún momento. Podía sentir que todavía había algo de vida en ellos. Los últimos parásitos que vivían dentro de la colmena viviente aún podían hacerles daño fácilmente. La colmena viviente había logrado protegerlos. Pero con un movimiento de su lanza, Clark abrió los huesos quemados y expuso la última pila retorcida de parásitos de aguja de sangre recién nacidos. Eso es todo por este problema. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.